Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 29. Vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. ¿Sabe usted que Dios le concedió toda la autoridad a su Hijo Jesús? Y eso es lo que dice la palabra. Esta declaración que el mismo Señor Jesucristo da en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, nos muestra cómo es que Jesús le fue concedida toda la autoridad por parte del Padre. Y lo hace después de haber hecho un milagro. Sucedía que el Señor Jesús había sanado a un paralítico. Y los judíos de aquel tiempo se enojaron, se molestaron, porque Jesús había hecho un bien a un hombre necesitado, pero lo hizo en día de reposo. Entonces a ellos les pareció raro que si él hablaba de Dios, que venía de Dios, ¿cómo era que respetaba él el día sábado? Y lo cuestionaban. Y Jesús les va a hacer la declaración más grande para hacerles entender de una vez por todas quién es Él y con qué autoridad lo hace. Anteriormente se los habían preguntado, ahora Él se los va a declarar. Y nosotros debemos de entender que también cada uno de nosotros, Jesús tiene la autoridad del Padre, por lo cual honramos al Hijo, para que, dice la palabra, que el que no honra al Hijo no puede honrar al Padre. Ahora Jesús está siendo cuestionado el por qué hizo un milagro en el día de reposo. Y dice el capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús. ¿Por qué dice respondió? Porque en el versículo 18 no estaban conformes los judíos por el milagro que había hecho. Dice el 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos cuestionaban no solo que hacía milagros, sino que también Él se hacía como Dios, porque decía venir de Dios. Y Jesús le va a dar la enseñanza que a usted y a mí en esta mañana nos debe de quedar claro. Que Jesús le fue concedida toda la autoridad del Padre. Jesús, como lo dice Hebreos, en el capítulo 1, lo estudiábamos unos días de estos jueves, que Jesús es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Que Jesús solamente vino en carne, pero nos mostró al Padre. Si alguien quería conocer al Padre, tenía que conocer a Jesús. Lo tiene que conocer. Dice que en Él estaba todo el resplandor de la gloria de Dios. Tanto que los milagros que hacía eran testimonio de que en verdad Dios estaba con Él. Ahora les dice Jesús respondiéndole, bueno, como ustedes no creen que yo vengo del Padre, no creen que yo verdaderamente tengo la autoridad, se las voy a declarar. Y les dice en el versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús había vivido mucho tiempo en la compañía del Padre. Lo que está diciendo, miren, lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, lo voy a hacer a alguien, a mi Padre. Y dice una declaración lógica, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tienen que tener parecido, tienen que tener algo, algún rasgo que los identifique. Entonces Jesús les dice, miren, si el Padre tiene poder, también yo lo tengo. Entonces la autoridad de Jesús no provenía de sí misma, no se la tomaba Él, sino que la había obtenido por el mismo Padre. Y esto a ellos los confundía, pero a usted y a mí no, ¿verdad? Nosotros hemos entendido que en verdad Jesús tiene toda la autoridad que Dios le ha dado. Y le dice, lo que yo hago es porque lo voy a hacer a mi Padre. Y como el Padre tiene autoridad, también yo la tengo, porque todo lo que el Padre hace, igualmente lo hace el Hijo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo, yo soy igual que el Padre. Yo tengo el mismo poder que el Padre tiene. Nada más
que yo me he manifestado a ustedes en un cuerpo terrenal, pero en verdad Dios mismo era en aquel tiempo en medio de los judíos. Y ellos no podían percibir eso. El hombre no podía entender, ¿verdad?, cómo es que ese Dios majestuoso del cual hablaba en la ley, ahora se les está manifestando en carne y hueso. Ellos no lo podían comprender. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. O sea, el Padre, Jesús está suponiéndose como hijo. Colocándose como hijo, les dice, como el Padre no le oculta nada a sus hijos, sino que todo se les enseña. Así el Padre me lo enseñó a mí. Versículo 20. Y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Miren, mayores cosas que estas. ¿A qué se refería Jesús? Mayores cosas que estas. A la que acaba de hacer. Acaba de sanar a un paralítico. Si usted lo quiere ver aquí mismo en el capítulo 5, está. Versículo 6. En el 5 dice. ¿Lo tenemos? Pueden leerlo, capítulo 5, versículo 5. Esto es lo que acababa de hacer Jesús, miren. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba como enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Recuérdese que en ese lugar llamado Betesda sucedía que cada cierto tiempo, al parecer, bajaba un ángel y movía las aguas. Y cuando las aguas se movían, el primero que llegaba al estanque, ese era el que se sanaba. Esa era una forma como Dios estaba manifestando. Pero ¿cómo el paralítico va a llegar si no tiene cómo? Entonces Jesús, al ver eso, se compadece de él. Él le dice, Señor, yo quisiera ser sano, pero antes que yo llegue al estanque, otros llegan y como yo estoy paralítico, ¿verdad?, no puedo llegar. Viene Jesús y le dice en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su leche y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué había hecho Jesús? Aquel hombre que estaba cerca del estanque, ¿qué necesitaba? Que alguien lo llevara cuando el ángel agitaba el agua para que se sanase. Pero como era paralítico, hermano, usted sabe que el egoísmo existía desde aquel tiempo, ¿va? Más entre los enfermos. Usted sabe que estaban repartiendo sanidad. El que primero llegaba, ese era el que se sanaba. Si no, lean el versículo 2. Oiga lo que dice. Léanlo, Francisco, por favor. Sí, 5:2. En voz alta. Oiga lo que dice. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Oiga. En esto ya yacía una multitud de enfermos. Oiga, ¿quiénes estaban ahí? Cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que descendía al estanque después del nos queda claro que en aquel estanque se manifestaba el poder de Dios. Que cuando el agua se movía, el primero que llegaba era el que tenía la sanidad. No importaba si era cojo, no importaba si era ciego, si era sordo, pero tenía que llegar. ¿Para quién era más difícil llegar? ¿Para un sordo, para un cojo o para un paralítico? ¿Quién era más difícil? Para el paralítico. Nunca iba a llegar, pues ¿cómo se iba a mover el sol? No podía. Entonces Jesús, cuando ve eso, le dice, ¿tú quieres ser sano? Ah, sí, Señor, le dice, pero no tengo quien. Él estaba, ¿en qué estaba pensando este paralítico? En que alguien lo tomara corriendo al momento en que se movieran las aguas, ¿verdad? Él no sabía que Jesús tenía poder para sanarlo sin necesidad de llevarlo al estanque. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque la fuente del poder estaba ¿en quién? En Jesús. Entonces, para ellos, cuando vieron que aquel paralítico, ¿cuántos años tenía de haber sido paralítico? 85. 38 años había pasado
enfermo. ¿Y qué nos está dando a entender la palabra? Es imposible, hermano. Entonces, ¿qué se ha visto allí? El poder de Dios se ha manifestado, ¿no? Entonces, en el versículo 8, Jesús hace el milagro y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre dice que fue sin necesidad de ir al estanque. Porque el poder que estaba de Dios en Jesucristo se había manifestado. Dice que al momento aquel hombre, en el 9, y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cuál fue el problema? En primer lugar, que era el día de reposo. Pero vea el versículo 10. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿A quién estaba obedeciendo el paralítico? A Jesús. Entonces parece ser que eso les molestó a los judíos, porque dijeron: es día de reposo, y solo porque Jesús le dijo que se eche la cama al lomo, ¡ay, la anda en el lomo! ¿Quién te dijo que ando? Ahí miren, hermanos, que hay gente religiosa que prefiere verlo a usted enfermo con tal de que usted esté sujeto a sus leyes terrenales, en vez de haberse alegrado. Miren, aquel fulano que era paralítico está caminando. ¿Saben qué se fijaron? En que estaba rompiendo una norma religiosa, que sí era un mandamiento, no lo vamos a negar, pero quien le había dicho a él que tomara el lecho y que se lo pusiese en el lomo, ¿quién era? El mismo Dios. Y ellos, en vez de decirle: gloria a Dios que te sanó, ¿sabe qué le dijeron? Bueno, ¿y a vos quién te ha dicho que estés en la cama el día de reposo en tu lomo? Así le dijeron. Entonces, en el versículo 11 dice: él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces, mayores cosas que estas que ellos habían visto, Jesús iba a hacer. Eso es lo que les está diciendo en el versículo 20. Ellos se maravillaron. Ellos se quedaron sorprendidos cómo Jesús hizo caminar a un paralítico. Y les dice Jesús: si supieran que el Padre me ha enseñado todo, y ustedes van a ver mayores maravillas que esta. Pero Dios no quiere que nosotros le conozcamos a Jesús solo por los milagros, en ninguna manera. Ya lo va a ver, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Quién era el que hacía agitar? Vamos otra vez al panorama del milagro. Una pregunta para todos. ¿Quién era el que hacía agitar el agua? Un ángel. Pero ese ángel, ¿con qué poder lo hacía? Con el poder de Dios. ¿Cuándo se sanaba la gente? Cuando descendía el ángel y el agua se movía. Pero ahora el milagro, ¿cómo ha sido? ¿Se movió el agua? No. Ahora Jesús de una sola vez lo ha hecho. Entonces, para ellos les sorprendió. Si la gente se sanaba solo cuando llegaba al estanque, cuando el ángel movía el agua, pero ahora no. Entonces les dice Jesús: miren, así como el Padre puede hacer que envíe un ángel y se muevan las aguas para que alguien sane, así me ha dado poder a mí para sanar. Y mayores cosas que estas, refiriéndose a esos milagros, le dice el Señor: tengo autoridad para hacer, en el versículo 20. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre, ponga atención a esto, levanta a los muertos y les da vida, oiga también, así también el Hijo a los que quiere paga. Entonces la autoridad de Jesús no solamente es para sanar. La autoridad de Jesús puede levantar a los muertos.
Y refiriéndose a esto, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Pero cuando usted viene a Jesús, Jesús levanta su imagen y le da a usted la fuerza para poder usted ahora verse en una mejor posición que la que estaba cuando el pecado le subyugaba. Amados, ¿qué nos está enseñando la palabra? Que Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, para sanar, para dar vida a los muertos. No solo a los muertos, hermanos, literalmente, sino también a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús tiene esa autoridad. Por eso nosotros como iglesia honramos al Hijo, porque así está establecido por la palabra de Dios. Porque Dios le dio autoridad ¿de qué? De levantar a los muertos, de sanar a los enfermos y de recibir honra también. Dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. Entonces la autoridad de Jesús no es limitada. Quiere decir que la autoridad de Jesús es la misma autoridad que tiene ¿quién? El Eterno, el que hizo los cielos y la tierra, el Padre, Jehová Dios, como aparece en el Antiguo Testamento. Esa autoridad que tenía Jehová, que tiene Jehová Dios, esa misma autoridad le fue conferida ¿a quién? Al Hijo, a su Hijo Jesús. Por eso el Hijo les dice, miren, yo puedo hacer maravillas más grandes de las que ustedes acaban de ver, que este paralítico se acaba de levantar. Eso ustedes lo van a maravillar, pero yo tengo mayor autoridad. Así como el Padre puede dar vida, así también la doy yo, dice Jesús. Miren lo que tiene usted dentro de su corazón, al que puede dar vida. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere. Así que usted y yo debemos de sentirnos privilegiados. ¿Que sabe quién nos dio vida a nosotros? El Hijo. Y aquí viene una enseñanza mayor, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ya no solamente Jesús se le está viendo autoridad para sanar, para levantar a los muertos, sino también para qué. Según el versículo último que acabamos de leer, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Y qué quiere decir? Que Jesús también tiene la capacidad de juzgar. Él es el justo, pues. La autoridad de Jesús no era limitada, los judíos no la conocían, pero usted y yo, en esta hora, la palabra misma, por la misma boca de Jesús, nos la está revelando. Por eso, hermano, que Jesús no es alguien menor al Padre. Por eso Jesús en Hebreos no es considerado como uno más. Por eso Jesús en Hebreos es colocado superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a la ley, superior su sacrificio, superior a los del sacrificio del tiempo antiguo, porque Jesús era el mismo Dios representado en carne. Y ese Jesucristo, hermano, si le fue dado el poder para juzgar, ¿cuántos sabemos que Dios es justo? Uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y si Dios es justo, ¿cómo lo es Jesús también? Justo. Entonces, cuando el hombre peca, ponga atención a eso, la justicia de Jesucristo, la justicia de Dios, si yo peco, como Dios es justo, yo he ofendido a Jesús. Y Él puede juzgarme. Pero ¿sabe qué dice? Me dio la oportunidad de que por creer en Él, yo no pueda ser condenado, porque Él tiene el poder de hacerlo. Él me puede condenar. Pero ¿sabe qué hizo? Mostró misericordia. Y en vez de condenarme, me dio la oportunidad de que yo, si Él es justo, delante de Dios, ¿cómo somos nosotros? Pecadores. Y la muestra es que Jesús no pecó. ¿Por qué? Porque era justo. Y dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nadie puede decir que conoce a Dios si no conoce al Hijo. Ahora estamos viendo que la autoridad de Jesús ya no solo es para sanar enfermos, ya no solamente es para dar vida a los que Él quiere,
la autoridad de Jesús ya no solamente es para juzgar, sino que también para recibir honra. Jesús es necesario que nosotros le honremos como tal, como Dios, porque le ha dado el mismo Dios el privilegio, porque le concedió a él todo el juicio, porque él dijo, el que quiera honrar al Padre, entonces que me honre a mí. Versículo 23, para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre, quiere decir como honran al Padre igual. Para la judía era muy difícil entender este tema. ¿Cómo es que nosotros honramos al Dios Todopoderoso y vamos a honrar a este hombre? Ellos así veían a Jesús, porque lo veían como alguien menor a Dios. Ahora en el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, mire la bondad de Dios para nosotros y la bondad mostrada de Jesucristo a cada una de nuestras vidas. Amados hermanos, por algo usted y yo somos salvos, es por la pura gracia de Dios. Porque como Dios le dio toda la autoridad al Hijo, y el Hijo decide, oiga, Él decide si usted o yo le somos gratos o no. Es Él. Él tiene el poder de elegir también. Y dentro de esa capacidad o esa autoridad que Jesús tiene, le eligió a usted y a mí, que no somos quienes para estar en este lugar honrando a nuestro Dios. Pero Él, en su misericordia, nos concedió ese privilegio. Y lo dice el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, aquí está, para que vea. Mire, hermano, hay mucha gente que si usted le habla de Jesucristo, ¿sabe qué le dice? Jesucristo, un gran hombre que vino hace muchos años y que se parte la era en él, en el antes y después de Cristo. Pero Dios no envió a Jesucristo solo para que lo admiremos. Pongamos atención a esto, porque esta es la verdad central de la autoridad de Jesús. Porque Jesús les dijo, mayores cosas que estas que ustedes están viendo, que se levanta un paralítico, mayores cosas voy a hacer. Y se van a maravillar, pero no quiero que solo se maravillen. Dios no quiere que el hombre solo se maraville en Jesucristo, que solo lo vea como un hombre poderoso que puede hacer milagros. Por eso usted y yo como iglesia no vamos a venir solo porque necesitamos de un milagro a ver a Jesús, a buscarle. No, nosotros tenemos que venir a buscar a Jesús porque a Él le fue concedido todo el poder. Porque a Él le fue concedido que le honremos, porque a Él le fue concedido la autoridad para hacer juicio. Y esto es lo que Jesús quiere. Mire el versículo 24 lo que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿qué dice? ¿Lo tenemos? Oiga, el que oye mi palabra y crea al que me envió, aleluya. ¿Cuántos creemos en el Padre? ¿Cuántos creemos en el Padre? Claro que sí creemos en Él, ¿verdad? ¿Y cómo es que creemos en el Padre? Porque hemos oído su palabra. Esto es lo que Jesús quería. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. O sea, la vida eterna no depende de mí, depende de haber oído la palabra. Depende de haberla creído, que nos dice el versículo 24, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Vaya, por eso le decía, ¿en qué estábamos muertos nosotros? En delitos y pecados. ¿Y a quién se le concedió que usted, que para el mundo no significamos nada, si somos unos grandes sinvergüenzas, todos pecadores, llenos de mentiras, llenos de maldad, cómo es que ahora nosotros podemos decir que podemos tener acceso a la justicia de Dios, a la misericordia de Dios, y Dios es santo y nosotros le hemos ofendido con el pecado porque hemos creído en Jesucristo? O sea, Jesucristo nos da la oportunidad de estar vivos, quiere decir, solo por creer en Él. Y lo dice, no me lo estoy inventando yo.
¿Por qué dice usted que va al cielo? ¿Por qué dice usted que si alguien le pregunta, bueno, ¿y usted por qué anda diciendo que es salvo? Porque la palabra de Dios me lo enseña. El que cree en mi palabra, aquí lo dice, ¿verdad? Y en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Lo vuelve a leer conmigo? De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado. Vaya, o sea, estaba muerto. Usted dijo, muertos estábamos, o sea, andábamos caminando la gente que no conoce a Jesucristo. Usted los puede ver fuertes, cholotones, ¿verdad? Y que gritan más que nosotros y que pueden hacer según ellos lo que les da la gana. Están muertos sin Cristo. Muertos, lo dice la Biblia. Ahora, si creen en Cristo, han pasado de muerte a vida. ¿Ve cuán importante es creer en Jesucristo? Y no Él tiene la autoridad. ¿Qué más dice el 25? De cierto os digo. Aquí se va a referir a los muertos en sí. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, gloria a Dios. ¿Cuántos hemos oído la voz del Hijo de Dios? Amén. ¿Qué está escuchando usted ahora? La voz del Hijo de Dios. No se refiere a mi vida, no se refiere al que está predicando, no. La voz de Jesucristo. El que oye su voz, que dice el versículo 25 al final, y los que la oyeren, vivirán. Vivirán. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder al Hijo. Sin Jesucristo no hay esperanza. Sin Jesucristo no hay salvación. Porque a Él le dio Dios la autoridad para hacer juicio, para sanar a los enfermos. Le dio la autoridad para levantar a los muertos, para perdonar pecados. Le dio la autoridad. Por eso nosotros creemos y predicamos a Jesucristo. Esa es la razón principal por la que usted viene a la iglesia, porque debemos de creer en el que lo envió, y el que lo envió es el Padre. ¿Y para qué lo envió, hermano? Para dar vida a los que creemos en Él. El propósito de estar aquí es que tengamos vida eterna. El propósito de estar aquí, amados, no es que seamos sanos de una enfermedad nada más. Claro, Jesús tiene esa autoridad, Él nos puede sanar si Él quiere. Porque Él no quiere que el hombre solo se admire, ¿verdad? Y, wow, miren qué maravilla la que Dios ha hecho en la hermana, la ha sanado. Dios no quiere solamente esa gloria, Dios quiere más. Él quiere que creamos en Él para que seamos salvos. Y la gente se equivoca muchas veces. Porque la gente va buscando muchas veces a las iglesias por un milagro. Y ese es el grave problema. Por eso mucha gente deja de perseverar. Mire, hermano. Porque cuando no reciben el milagro, dicen, a mí Dios no me oyó. Cuando Dios lo que no quiere es solo sanarlo, Dios nos quiere salvar. El propósito más grande es, hermano, venga a la iglesia para que Dios le da visto. Es mentira. Esa es la mentira más grande. Aquí Dios lo va a prosperar, hermano. Aquí Dios lo va a bendecir, hermano. Esa es la mentira. El propósito del evangelio no es que seamos llenos de dinero. El propósito del evangelio es que seamos salvos. Y aquí todos vamos a morir pobres, ricos, con, sin trabajo, con negocios, sin negocios, todos vamos a morir. Pero el que cree en Cristo Jesús dice que ha pasado de muerte a vida. El propósito de venir a la iglesia, el propósito de escudriñar las Escrituras, el propósito, hermano, de seguir a Jesús, el propósito de honrar a Jesús, ¿cuál es entonces? La vida eterna. No sé si estamos entendiendo. Ese es el propósito. ¿Por qué he venido aquí? ¿Por qué la palabra de Dios trae paz a mi corazón? Que es la palabra que alimenta y sustenta el alma. La autoridad de Jesús, hermano. Dice el versículo 25, estamos, ¿verdad? De cierto os digo, viene la hora. ¿Y cuándo es eso? Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Ahora, entendemos que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? De donde el pecado lo que el pecado quería hacer en nosotros, eso hacíamos. Y no quiere decir que no luchamos hoy, claro que sí luchamos.
Pero la naturaleza que ha sido puesta por creer en el Hijo de Dios le hace a usted y le detiene muchas veces y le dice, bueno, ¿y vos para dónde vas? ¿A cuánto Dios nos ha exhortado? ¿Y qué estás haciendo aquí? Nos dice el Señor. La naturaleza misma es que Cristo ha puesto en nosotros. Porque si alguien no siente, hermano, que está pecando, este no ha nacido de nuevo, este no ha oído la voz del Hijo de Dios, por lo cual, ¿cómo está? Muerto. ¿Por qué creen que la gente toma, se emborracha, se endroga, roba, asesina, extorsiona y no siente que es malo? Vamos a ver, ¿por qué cree usted? Porque están muertos en eso. ¿Usted cree que el que mata, hermano? ¿Usted cree que el que mata, el pecado de homicidio está sobre él? ¿Y cómo está esta persona? Muerta en ese pecado. Siente él. No, hombre, sé quienes matan y dicen, ya tengo 10 días de no matar. ¿Por qué a quién mato? ¿Por qué cree usted que matan? Porque están muertos en ese pecado. El que roba lo mismo. No crea que él siente. No, hombre, para él es un trabajo bajarse a alguien. Porque ¿cómo está? Muerto. Lo mismo el que adultera, lo mismo el que se endroga, lo mismo el que borracha. Usted dice, ¿y que no le da pena a ese borracho andar todo chuco? No, está muerto en eso. No ha oído la voz del Hijo de Dios. ¿Usted siente feo? ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios ya. Porque ya oyó la voz del Hijo. ¿Va que usted ya sabe que esas cosas son malas? ¿Cuántos sabemos que eso es malo? ¿Por qué? Porque ya oímos la voz del Hijo de Dios. Quiere decir que hemos pasado de muerte a vida. Y ahora es cuando, dice, versículo 26. Aquí está otra enseñanza muy grande que debemos de tomar en cuenta. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, oiga esto, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy ¿qué? La vida. El que sustenta todas las cosas es Dios. Así como Dios sustenta todas las cosas, también Jesús le fue dada esa autoridad. Por quien todo el universo existe, dice en la carta de Hebreos. Por medio de quién fue hecho el universo. 27. Y también le dio autoridad, aquí está, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aunque vino en representación como un hombre, pero como hombre se mantuvo como Hijo de Dios, tiene autoridad para hacer juicio. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todo, aquí sí va a ser muerto. Esto es los muertos literalmente que están en el cementerio. Esto no se trata, hermano, porque muchos dicen, ¿verdad? Estábamos hablando de los que estaban muertos en delito y pecado. Pero ahora Jesús no solo se le ha dado el privilegio, no solo se le concedió el poder o la autoridad de hacer juicio. Él puede resucitar a los muertos también. Y lo mostró más de una vez. ¿Cuántos conocemos que Jesús resucitó a Lázaro ya estando muerto? Sí, lo resucitó. También le resucitó la hija a Jairo, ¿verdad? Y también, hermano, dice la palabra de Dios que una viuda llevaba a enterrar a su único hijo, ¿verdad? Y dice que ya iban al cementerio cuando Jesús le encontró y le resucitó a su hijo antes de que lo enterraran. Esa es una muestra nada más. Eso, mire, si eso llegase a suceder en este tiempo, unos se mueren de infarto, otros se vuelven, y que se asustan, hermano, y lo vuelven a matar, ¿verdad? No, si vos estás muerto, le dicen. Pero Jesús no puede ser. Pero hay un día en que verdaderamente todos van a resucitar. ¿Y quién tiene la autoridad de hacerlo? Jesús. Lo único que Dios nos quiere enseñar algo bonito en esta tarde. Y vea cuál es la diferencia de esa resurrección. Versículo 28. No os maravilléis de esto, dice. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros van. Ahí sí está hablando de los que están en el cementerio.
Y alguien va a decir, hermano, si el cementerio tiene miles de años de tener un montón de muertos allí, y seguirá todavía acumulando más hasta que usted y yo lleguemos. Le tengo esa noticia. Ahí vamos a llegar, a menos que Cristo venga antes. Amén, hermano. Pero allí tiene usted y yo un lugar seguro. Pero no estaremos allí eternamente. Puede ser que haya algunos que tengan 1000, 2000 y otros puedan llegar hasta 2500 o los años que Dios quiera. Pero no se van a quedar ahí. Por lo que dice este escrito. Claro que usted lo quisiera ver ya. Pero dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aleluya. Y cuando dice todos es todos. Y ahí no solamente los creyentes. Ahí no solamente los creyentes. Lo único que ahí será la resurrección final, en donde unos irán para salvación, como lo dice Daniel, y otros para condenación, por lo que dice el siguiente versículo 29. Con esto terminamos. Estábamos en el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ponga atención al 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, aleluya, siga deleitándose en el pecado, siga diciendo la iglesia no sirve, eso de estar en una iglesia es aburrido, siga haciendo lo malo, que en aquel día cuando resucitemos, ahí va a ser lo bueno. Ahí quiero que se burlen. Ahí será el día en el cual ya no habrá esperanza. Por eso hoy es de hacer lo bueno. ¿Y sabe qué es de hacer lo bueno? Creer en Cristo Jesús.